Bienvenidos nuevamente a un programa claro y raspado por Ver TV Noticias, análisis político. ¿Cómo estás, David? Bueno, muy bien, gracias a Dios y a la Virgen. Hoy con un joven invitado, Miguel Alejandro Alonso Ruiz, politólogo, profesor de la UCB y analista político. Y vamos a traer hoy los candidatos, Miguel, algunos candidatos, pero preferimos comenzar con un análisis político de la situación, de las inscripciones, de lo que acontece en el país. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, David. Gracias, Bienvenido, María. Miguel. Gracias. Bueno, hay mucha tela que cortar en cuanto al análisis nacional de la última semana, sobre todo. Tenemos lo que fue el proceso de inscripciones. Vemos cómo hasta el día lunes, todavía hoy no hay cifras oficiales del CNE, se habían inscrito más de 1.250 candidatos para 165 cargos. Imagínate. Miguel, ¿cómo ves tú la situación del país, estos últimos acontecimientos de las inscripciones, esa proliferación de candidatos, las candidaturas que no están ni con el PSUV ni que están con la MU? Danos una idea de tu análisis, cómo lo ves tú como politólogo, como profesor universitario y como joven venezolano. Bueno, fíjense, yo creo que hoy más que nunca se repite el hecho de que la historia es un profeta que mira hacia atrás. El país de hoy es una imagen del país previo a la llegada del presidente Chávez al poder, donde el sistema dejó de darle respuesta a las necesidades de la colectividad y empezó lo que se denomina el quiebre del sistema. Yo creo que sin duda el sistema electoral venezolano es un sistema diseñado, formalmente se presenta como un sistema proporcional, pero en la realidad lo que vemos es un sistema diseñado para funcionar como un sistema de mayoría, facilitando la existencia de dos grandes bloques electorales, lo cual no es una cuestión fortuita, no es una cuestión casual. No puede la gente subestimar al gobierno pensando que eso es una cuestión que es un accidente de ingeniería electoral. Es una cuestión diseñada para facilitar dos bloques electorales y que el gobierno pueda establecer bloques de negociación, a pesar de que la dinámica del gobierno haya sido el conflicto. Ellos se habían basado siempre en el fomento del conflicto, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado venezolano, donde la base era el consenso. Pues. Pero ¿por qué, si eso es bien un instrumento que le sirve al gobierno, por qué un sector de la oposición que se aglutina en la denominada Mesa de la Unidad Democrática le hace el servicio, o el flaco servicio a lo que es el país, validando lo que es la polarización? Claro, porque ellos parten de una lógica errada. La oposición venezolana parte de la lógica de actuar como si estuvieran en un sistema formal, electoralmente hablando y democráticamente hablando, un sistema normal en el cual pues, la oposición puede llegar a ser gobierno en cualquier momento y establecen sistemas de negociación con el gobierno, porque la verdad es que aquí se ha hablado mucho del tema de Ricardo Sánchez, lo cual es desde el punto de vista moral yo creo que condenable. Pero la gente tiene que decir que a Ricardo Sánchez se le critica lo que hace en público, pero la oposición lo hace en privado. O es que los magistrados del TCJ los nombró quién. Eso es correcto. Así es, los acuerdos para nombrar los poderes públicos. Claro, hay un acuerdo evidente. Entonces lo que tienen que decir al país, hablarle claro, señores, nosotros nos estamos sentando con el gobierno. Bueno, pero precisamente porque les sirve esos dos polos, porque además invisibilizan a otro sector que está ahí, que está latente y que y además que está en sintonía con la mayoría del país. Sin embargo, ese sector del país, yo creo que la idea del gobierno es invisibilizar, como tú bien dices, ese sector del país, pero vemos nosotros, la cuestión de los candidatos que ustedes decían, hay alrededor de 1.000 y pico de candidatos inscritos. 1.200 y tanto. Eso significa que hay un sector de la población que no se siente identificado en esos dos bloques del país y que, bueno, que van a tomar y que van a participar activamente en el proceso electoral. Pues. Eso es verdad. Ahora, fíjate, Miguel, nosotros hemos mencionado aquí en los últimos programas el sector que no está ni con uno ni con otro. Cada día crece y crece más. Tú a veces has hecho encuestas, me las has comentado en algunas otras reuniones. Eso, arrancamos con un 15%, lo que nos denominábamos independientes o ni que no estábamos ni con un polo, pero vamos a votar, porque eso hay que aclararlo bien. Vamos a votar, pero no nos identificamos con uno. ¿Tú piensas que esto realmente, las circunstancias, a pesar de que tú hablas que está diseñado el proceso electoral para que no haya representación de las minorías, pero ha habido antecedentes que se ha roto la polarización? ¿Tú crees que en este momento Venezuela está preparada para romper la polarización de la MUD y del PSUV? Mira, yo te voy a decir algo, yo creo que el país está cada día dándose cuenta que estos dos sectores no lo representan, ni el gobierno ni la oposición. La manifestación de esta gente que sale y vota, yo creo que es una manifestación evidente de que el sistema está llegando a un punto en el cual deja de darle respuesta a la gente y la gente va a empezar a buscar maneras de tomar el control de la situación, ¿no? Ahora, eso le deja un gran dilema al gobierno. El gobierno dirá, bueno, ¿cómo hago yo para adaptarme? ¿Cómo cambiar? ¿No? Yo creo que el gran problema de este gobierno es que no tiene cómo cambiar.
O sea, ellos están amarrados por la camisa de fuerza ideológica y cómo cambia. La oposición es un gran tonto en esto, la oposición formal de la MUD es el gran tonto en esta... Tonto útil. El tonto sería. útil de la situación y el gobierno lo está utilizando así lo efectivamente para lograr sus objetivos. Sin embargo, yo creo que el gobierno tiene el gran dilema es que cómo cambia, cómo ajustan el sistema. Lo que pasó un poco también con la mal denominada Cuarta República, llegó un punto en que tenían que cambiar No y, cambiaron. y no pudieron cambiar, pues, y la realidad de los hechos se lo llevó por el medio. Eso es así. Eso es lo que está pasando hoy con el gobierno. Ahora, estos sectores que participaron, que salieron, yo creo que es una manifestación de ese quiebre del sistema. Yo te comentaba en algunas oportunidades el caso, por ejemplo, de Leopoldo López. Yo creo que Leopoldo López es uno de los posibles experimentos políticos que terminó de la peor manera. O sea, ¿Por qué, a mí Miguel? me da la impresión de que Leopoldo López podía estar llamado a convertirse en una fuerza importante en el país siempre que tuviera la capacidad de hacer lo que hizo Chávez en el año 98, que Chávez se deslindó del sistema, ni AD ni COPEI, todos son lo mismo. Y logra convertirse en una corriente distinta a lo que la gente venía eligiendo O tradicionalmente. sea, ser parte O de sea, la ese MUD sector- es un error en voluntad popular. Yo creo que sin duda es un error en voluntad popular. Ahora, ¿qué ocurrió ahí? La gente en el año 98 no se sentían identificados ni con AD, ni con COPEI, ni con los partidos del estatus en aquel momento, que estaban buscando lugares donde participar, espacios políticos donde participar, vieron en Chávez la oportunidad Sí, ¿cómo es? de porque participar. Votó la clase media y votó los sectores populares. Chávez ganó en el año 98, ganó en sectores de clase media alta. Chávez Es ganó, que- creo que en el San Ignacio de Loyola ganó Chávez, por ejemplo. Chávez en le la quitó Laguna. a los partidos del estatus, a DEA, Claro, le quitó se votación convirtió en la alternativa. cautiva. Y era, pues. y era lo que podía hacer Leopoldo López. Sin embargo, yo creo que esa estrategia de mantenerse en la mesa de la unidad, y creo yo que eso obedece también a una cuestión de un juego de cuidar, a cuide político, ¿no? Déjame participar aquí porque si no participo aquí no gano. Y en política a veces una derrota electoral es una victoria política. Es correcto. Ellos no entendieron eso. Y yo creo que esa estrategia de mantenerse entre la mesa de la unidad es un error importantísimo. Yo creo que se hubiesen convertido, aparte de un líder con proyección nacional, con proyección mediática, venía a tener una gestión exitosa en Chacao, que bueno, es evidente al compararla con la gestión de los alcaldes anteriores, una gestión exitosa de todas luces, que no ocurre con ninguno de los alcaldes del área metropolitana en la actualidad. Entonces, Ni los que lo sucedieron. no, ni los que lo sucedieron, o sea, ninguno yo creo que ha sido buen alcalde, ¿no? Sin embargo, Leopoldo podía exhibir eso, que la gente lo podía comprar fácilmente, y era un tipo con proyección nacional y proyección mediática, que es lo más importante, porque aquí parece que la política se trasladó a los espacios de política auténticos, que eran los sectores populares, las organizaciones sociales y tal, y se desplazó a los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación hacían política en este país. Tú no necesitabas visitar el barrio porque tú ibas por los medios de comunicación y desde allá hacía la política. Hay dos cosas que están en el tapete. Una, la inacción del gobierno con los problemas que estamos afrontando los venezolanos. Dicen que puede ser una estrategia para, bueno, lograr, si se desborda cualquier situación no deseable, pues evitar el proceso de elecciones en la Asamblea Nacional. ¿Tú crees que pudiese ser que el gobierno esté jugando a eso, a desestabilizar para no llegar al 6 de diciembre? Bueno, yo no creo que ningún gobierno juegue a la desestabilización. A ningún gobierno le conviene la desestabilización. Sin embargo, esto es un problema auténtico, real. Esto es un problema que tiene el gobierno, el tema del desabastecimiento, el tema de la delincuencia, un problema auténtico del gobierno. Ahora, el gobierno ha sido muy hábil en manejar la crisis en el sentido de que siempre la culpa es de otro. Sí. Claro, esto le funcionaba más a Chávez porque era una figura carismática. Pero ya que no le creen, que ya tenía no le conexión creen ni los auténtica con el pueblo. seguidores. Claro, pero el problema del gobierno es que no le creen ni los seguidores. Pero tienen una cuestión muy importante que es el aparato del Estado, que en Venezuela lograron destruir el aparato productivo nacional y el Estado se convierte porque es un en sistema el principal comunista. empleador. Al eliminar el sistema productivo del país, es un sistema comunista. Es que ojalá fuera un sistema comunista, David. ¿Por qué? Uno lo tuviera más claro qué es lo que es. El problema del gobierno es que uno no sabe qué es el gobierno. El problema ideológico está muy en duda hasta Claro, en ellos este es un mismos. gobierno que un día dice, bueno, me voy a sentar con los americanos, pero al día siguiente llega e insulta a los americanos. Es una cosa que tiene a todo el mundo confundido. Ahora, fíjate que hoy en algunos medios de comunicación nacional, Gómez Sigala, que es independiente, que ha sido empresario, que no lo pueden acusar de ser chavista porque se haya postulado fuera de la MUD con 6 o 7 organizaciones políticas, decía algo que me llamó la atención. Gómez Sigala decía hoy que el gobierno está escogiendo su oposición. O sea, ¿qué significa? Que está beneficiando a la MUD porque el gobierno le interesa que la MUD sea su oposición. Así lo interpreto yo, no sé. Que no es una táctica nueva del gobierno. El gobierno permanentemente ha elegido su oposición. Nosotros recordamos que Chávez le emprendía contra Frijolito II, contra Frijolito III, Frijolito IV, porque siempre él elegía su oposición. Le convenía a quién enfrentar y a quién no enfrentar. Yo creo que esto es una estrategia permanente del gobierno y lo están haciendo hoy. Eligen una oposición que le conviene, una oposición que tiene problemas terribles internos. Por ejemplo, para nadie es un secreto que supongamos nosotros que hubiese habido una primaria en el circuito donde va electo, donde va candidato a diputado Henry Ramos, no lo hubiese ganado jamás. No, jamás lo hubiese ganado. Jamás lo hubiese ganado. Hubiese habido primaria en el circuito donde va Miguel Pizarro, por ejemplo, jamás lo hubiese ganado. Donde va Alfonso Martínez, jamás lo hubiese Aquí
ganado. tampoco, ni Marquina tampoco es de aquí, ni Henry tampoco es de ese No, circuito. porque el problema de ellos es que se debaten entre... Pero las primarias no serán el 6 de diciembre, precisamente en base a todos esos desafueros que hicieron, porque también se reservaron la lista. O sea, se montó una maqueta que más ya se conocía, pero no se atrevieron, sino fue hasta ahorita que comenzaron las postulaciones. tenían que decirlo, Entonces, pues. esas primarias reales de los venezolanos no serán el 6 de diciembre. Bueno, eso puede ser una lectura válida, interesante. Lo que sí yo tengo que decirle a usted es que cada vez que la oposición ha participado en procesos primarios, la oposición ha crecido electoralmente. Eso es verdad. Caso de Capriles Radó, que su primera candidatura fue una candidatura auténtica, que fue electo por la base del Del sector país. opositor. Así es. La gente eligió su candidato por primera vez en todo lo que llevaba Chávez de gobierno, o todo lo que iba Lo legitimó en los como últimos 16 candidato. años, lo elige la base y la votación de la oposición aumentó ostensiblemente con Chávez vivo. Y con Chávez vivo y enfermo, de paso, Sí. el cual tenía una conexión extraordinaria con la base chavista. Entonces, el tipo aumenta su votación, la oposición crece en el electorado. Y vemos cómo en los periodos sucesivos la oposición no vuelve a ganar elecciones, la oposición más bien yo creo que decrece. Ha mermado. Claro, ¿por qué? Porque la gente se desconecta de su dirigencia. Hay que Sí. aclarar que es una oposición que Un está sector de la representando un oposición que es sector. la MUP. Yo soy oposición y no soy de la MUP. Por supuesto, ese sector tradicional de la MUP, que es el que estamos nosotros analizando hoy. Pero esta... Porque fíjate que lo que tú dices es verdad. Fíjate que cuando se eligió Capriles como candidato presidencial en esas primarias, ¿no?, con Pablo Pérez y otros, yo recuerdo que se subió, como tú dices, en la oposición. Pero fíjate que después, inmediatamente, cuando vienen las elecciones con el presidente Maduro, que gana por 200.000 votos, 150.000, 200.000 votos, pero después, inmediatamente, para las elecciones municipales, el PSUV vuelve a posicionarse con una gran cantidad de alcaldes. Se votó y de ese concejales. triunfo. Se votó ese triunfo porque no se supo manejar, como dices tú, porque no hay candidato, porque tampoco respetan, Miguel. Se han puesto golosos, igual que el PSUV. Se han Porque- puesto golosos, no imponen, no hay Porque- candidatos auténticos. Claro, porque el problema es que uno no puede defender una idea en la cual no cree. Tú no puedes defender la democracia si tú no crees en la democracia. Si tú no eres un auténtico demócrata, tú no puedes defender la democracia. Y la verdad es que los partidos políticos de la oposición no existe la democracia interna. Eso es una realidad, eso es auténtico, no creas conexiones entre los dirigentes y el elector, no hay conexiones verdaderas. No hay verdad. La gente no conoce a sus diputados, la gente no conoce a sus concejales. Yo me pregunto, la gente que nos está viendo, ¿cuántos conocen a los concejales de su municipio? Nadie los conoce. Imagínate Nadie los lo conoce. diputados. Imagínate un Pero están diputado. subestimando al elector, tanto el oficialismo como este sector de la oposición aglutinado en la MUC, al creer que el descontento no existe y los otros creer que ese descontento se va a transmitir automáticamente para este sector que también tiene un gran descontento a nivel nacional. Claro. Entonces, subestiman al elector. Por supuesto que lo subestiman. Bueno, es que llevan 16 años subestimando al elector. Sí, es verdad. Llevan 16 años subestimando al elector. Yo recuerdo que las encuestas en los últimos años de Caldera hablaban de que el presidente Caldera tenía una aceptación inmensa, pero cuando se evaluaba el gobierno salía muy mal votado, ¿verdad? ¿Qué digo con esto? Que no significa que el descontento contra el gobierno signifique en este caso un voto automático, por eso posición Para la tradicional MUD. de la Mesa de la Unidad. Ok. Puede pasar que la gente se abstenga, lo decía Diosdado Cabello estos días, Ojalá que no se su temor abstenga. era que el chavismo se abstuviera de ir a votar. Pero que no se atenga, digo, en el buen sentido de que hay opciones distintas de oposición a la Mesa de la Unidad. Claro, y ese es el gran reto de estos sectores del país que están emergiendo, cómo generan un discurso que conecte con la gente y que los haga convertirse en una alternativa seria ante estas dos realidades, que yo creo que son las dos caras de una misma moneda. MUD, PSUV son las dos caras de una misma moneda. Se retroalimentan. Por supuesto que las deficiencias de uno hacen crecer al otro, las deficiencias del otro hacen crecer a este sector. Esa definición no la había escuchado. Pero es válida. Pero el reto de ustedes es quebrar el sistema, que eso no siga ocurriendo. Hay esa opción no polarizada que precisamente busca eso, que esos dos polos, que son minorías, de acuerdo a las encuestas, sigan teniendo la hegemonía del poder, pudiese lograr que aun cuando el sistema electoral, como tú bien lo señalabas al principio, no respeta la participación de esas minorías o la representación de las minorías por cómo se establece en la ley, pudiese, sin embargo, romper ese paradigma de la ley y lograr una representación en la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. Claro, yo creo que efectivamente pueden ocurrir, hay fenómenos electorales que pudieran ocurrir. En Venezuela ha sucedido. Yo creo que de la configuración del sistema facilita el hecho de que estos dos grandes bloques se repartan el poder, ¿no? Sin embargo, una participación masiva de la gente que no se identifica en estos dos bloques, sin duda que lo cambia, ¿no? Claro, la fuerza del voto siempre puede con todo, Así es. siempre puede con todo. Por eso es que hay que votar, hay que votar.
por eso es que algunos sectores llaman a votar activamente, ¿no? Ahora, lo que yo sí estoy convencido es que estos dos sectores del país, estos dos sectores políticos no representan la realidad del país, no, sin duda alguna no la O sea, representan. que hablan de un 28% de los independientes fuera de la MUD, que no quieren nada con la MUD, y hablan de y andan de un 20% que están con el gobierno del PSUV y hablan de un 32% de la MUD antes de las inscripciones. Ahora no sé si después de estos candidatos migrados, como es el caso del PSUV y como es el caso de la MUD, esto va a variar, no sé. Aparte de eso, pero quería hablarte sobre un tema porque el tiempo apremia esas sentencias últimas del TSJ con el partido COPEI, con bandera roja, incluyendo hasta el ecológico. A mí me da mucha risa, ¿no? Porque mañana escuchaba unas declaraciones de Roberto Enrique donde decía que Antonio Carrera era esto, era aquello. Lo que pasa es que aquí los políticos sufren de amnesia selectiva. Ellos se olvidan de algunas cosas cuando les conviene y cuando no les conviene se vuelven a acordar de ellas, ¿no? Entonces, vemos cómo ahora Roberto Enrique es malo para los copellanos o para un sector de Copey y el otro, Antonio Carrera, es malo. O vemos cómo Ismael García cuando estaba en el gobierno con la lista Maíz Santa, la historia del sapeo político más horrible de América Latina. Oye, ¿verdad? Y del mundo, creo yo, no hay otro, bueno, la lista, no sé, no nace, habrá que estudiar a ver que había otro sapeo tan horrible como ese, pero cuando se pasó por la oposición se redimió. Estos son más... Se bañó en agua bendita. Claro, vale, estos son los redentores, pues el tipo salió del gobierno por la oposición, ahora es bueno. Entonces aquí vemos cómo, y eso le hace perder credibilidad. El caso de Ricardo Sánchez era una estrella de la oposición, era uno de los diputados más jóvenes del país, impuestos no en primaria, no ganó las primarias, no se contó en primaria, lo impusieron, como hicieron con todos estos candidatos. Ahora, lo que sí que es importante decirle al país es que el juego no termina el 6 de diciembre. Así es verdad. Yo creo que el juego empieza el 6 de diciembre. Yo creo que el gobierno gana las elecciones parlamentarias. ¿Tú piensas Yo eso? creo que el gobierno va a ganar las elecciones A pesar de que parlamentarias todas las encuestas dicen que hay 20% de por la diferencia. naturaleza del sistema y por el modo de actuar del gobierno. Yo creo que el gobierno va a ganar la parlamentaria y va a tirar todo el aparato del Estado en esa estrategia. Y no hay en la oposición una voluntad seria de enfrentar esa estrategia. De la oposición tradicional. No hay una voluntad seria de enfrentar eso. Yo creo que el gobierno va a ganar la parlamentaria sin duda. Ahora, ¿qué le vamos a decir al país después de esto? Bueno, se acabó el juego ya, todo el mundo para su casa, entreguemos el país a esta gente. Bueno, pero es que se habla de la panacea de la Asamblea Nacional. Con la Asamblea Nacional se va a resolver el problema de la inseguridad, se va a cambiar a Maduro, se va a cambiar los poderes públicos, Eso es mentira. se va a acabar el desabastecimiento y la Asamblea Nacional no es para eso. No es verdad. Entonces, ¿por qué se engaña al elector cuando la Asamblea Nacional no es la panacea? Puede ser el comienzo de un cambio por la correlación de fuerzas, pero no vamos a acabar con los problemas que tiene el país, porque si es el tema de la inseguridad, leyes y instituciones es lo que sobra en este país, por ejemplo. No es verdad. Y hubiese sido muy interesante que los partidos se hubiesen contado cada uno con su tarjeta. Bueno. Hubiese sido súper interesante para dejar en evidencia pues, el desgaste de estas estructuras del partido tradicional. Que Aquí va a pasar cosas muy interesantes. Años que no hacen unas elecciones internas. Aparte, aquí va a pasar cosas muy interesantes después del 6 de diciembre. Lo primero es que dentro del gobierno yo creo que viene el quiebre permanente. O sea, el hecho de Cilia Flores, candidata a la Asamblea Nacional, ya eso es una campanada que evidencia una distancia entre Maduro yo creo que eso no se había visto. y Diosdado. Yo creo que ya eso es una campanada por ahí. Y dentro de los sectores de la oposición, yo quiero ver qué va a pasar con los dirigentes de los partidos políticos que tienen aspiraciones de ser candidatos a alcaldes, concejales, cuando vean los resultados que van a tener en estas elecciones parlamentarias. Yo creo que va a pasar dentro de, por lo menos, partidos como Acción Democrática o partidos como Primero Justicia, que ha crecido enormemente, producto de recoger la chatarra política que van dejando por allí. Y ahí viene una crisis de crecimiento. Ahora, fíjate lo siguiente. Vimos también yo comparto totalmente tu criterio y tus definiciones expresadas, ¿no? Ahora, también hemos visto que a pesar de todas estas situaciones que estamos viviendo, vimos dos actos políticos muy pobres en asistencia, tanto del PSUV como de la MUD. El sábado. Después de las elecciones, de las inscripciones. Postulaciones. Eso más se afinca lo que estamos diciendo hoy, que realmente hay un descontento de más de un 70% que no está con ninguno de los dos polos y que puede cambiar. Yo sí pienso, Miguel, yo soy más optimista que tú. Yo pienso que el gobierno puede perder las elecciones si ese votante, si ese elector, si ese vecino, si ese pueblo de Venezuela escoge bien sus candidatos y no se calan los importados ni los migrados de un estado para otro que no lo conocen. Yo pienso que puede haber un aluvión semejante a lo que hubo con Calderón y lo que hubo con Chávez, sin querer compararnos con ellos dos porque pensamos que no han sido efectivos ni claro, progresistas para Venezuela, pero sí pienso que hay una fuerza emergente que está en manos de los electores. Claro, sí, los electores siempre van a tener la última palabra, pero yo te puedo decir que pudiera efectivamente, es un fenómeno electoral que pudiera ocurrir. La mayoría de los votos... Es un escenario. Claro, un escenario válido. La gente sale, vota, se manifiesta en contra de todos los sectores del país, que lo vimos en esas dos convocatorias, que una lectura válida puede ser eso, que no representan al país, por lo tanto la gente no va a esos actos políticos, la gente no se identifica en ellos, pero también en el fondo lo que hay es que no hay necesidad de llamar a la gente, porque esto es un proceso para la gente, pero sin la gente.
Sí, también es cierto. O sea, Ahora- la gente además va a ir a votar. Y lo que le interesa es el voto de la gente, no le interesa la participación de la gente. Ahora fíjate, Miguel, lamentablemente el tiempo es corto. Nos quedamos como con 4 o 5 temas que quisiéramos haber escuchado tu opinión. Muy interesante, te damos las gracias a Miguel A la Alonso, orden. politólogo, profesor universitario, y a los televidentes será hasta el próximo martes aquí en Ver TV Noticias con Claro Raspado. Muchas gracias.